Buenas tardes. El día de hoy estamos realizando una investigación que posteriormente volveremos un documental. Todo para ofrecerles a ustedes el significado de ser maestro, lo que en realidad quiere decir ser docente. Para esto vamos a basarnos en investigaciones, en conceptos de diccionarios, desde uno básico escolar hasta una enciclopedia. Continuaremos con entrevistas y después les ofreceremos la recopilación de todos juntos. Gracias. Tenemos la definición de mi primer diccionario escolar. Maestro significa persona que tiene por función enseñar, o también persona experta en alguna ciencia o arte. Realmente la definición de mi diccionario básico escolar. Maestro significa el que domina un arte o también el que está aprobado por un oficio. Según el diccionario escolar, que ya no es básico, maestro únicamente significa profesor. Mientras que en la enciclopedia, el maestro es la persona que ha adquirido una serie de conocimientos científicos o artesanales y los enseña a los demás, además de una persona titulada para dar la primera enseñanza. Según una página de internet que hemos encontrado, los requisitos para ser maestro de educación primaria 2016 nos habla que el ser profesor es un trabajo duro, pero que puede resultar muy gratificante. Además, por el momento, tiene unas condiciones laborales a nivel general dignas de envidiar. No obstante, es un trabajo que da mucho, pero también exige mucho. Requiere de unas cualidades específicas, como lo son la paciencia, la entrega y una preparación especializada y concreta. El día de hoy estamos realizando una investigación para la unidad de aprendizaje del sujeto y su formación profesional como docente para la Escuela Normal Fray Martín de Valencia. Queremos descubrir qué significa para las personas ser maestro, qué características tiene que tener un docente para ser de excelencia. Pues yo pienso que para ser un buen docente tienes que saber motivar a tus alumnos, así como también tener la facilidad de enseñar. Tienes que ser positivo, tener mucha paciencia y también estar dispuesto a cualquier cambio que venga. Muchas gracias. ¿Y qué es ser maestro? Para mí ser maestro es tener una gran responsabilidad, ya que en ellos está formar ciudadanos con valores y competentes. Y no es solo pararse enfrente de un grupo y dar un determinado tema, sino también debes de tener la vocación y que te guste hacer lo que estás haciendo. Muchas gracias. Número 649, por el que se establece el plan de estudios para la formación de maestros de educación primaria, se dice que la formación de docentes de educación básica en los niveles preescolar, primaria y secundaria debe responder a la transformación social, cultural, científica y tecnológica que se vive en nuestro país y en el mundo. ¿Qué significa para ti un maestro? Para leer, para escribir, aprender. Nada más. Ahora me encuentro con Sergio Albizu y soy alumno de la Escuela Normal Fray Martín de Valencia. ¿Qué significa para usted un maestro? Pues un bienestar para los niños, un porvenir en su futuro. Nada más. Alejandro, ¿qué significa un maestro para ti? Que da clases. Buenas tardes. Para complementar nuestro documental, hemos pedido a las personas que hagan una lista de las características que debería tener un buen maestro. No tuvimos un público específico ni una edad o género, sino que pedimos a distintas personas que encontramos en la calle su opinión. Entonces, vamos a comenzar a leerlas y les daremos la profesión del autor de cada lista. Por ejemplo, tenemos una opinión que para iniciar, nos da un poco de tristeza,
pero esta fue su opinión. Lo que se necesita para ser maestro es tener un pariente o amigo que te acomode o que te dé el trabajo y luego nomás vas a la escuela y te sientas en el escritorio. Si yo tuviera una palanca de esas, hasta yo sería maestro. Y esta fue la opinión de un albañil. Bastante triste, pero bueno, no podemos... Sabemos que todos los conceptos son personales, no existe uno universal, y si este es su concepto de maestro y de disciplina, bueno, pues lo entendemos. El siguiente es de un estudiante de Cultura Física y Deporte, que dice que para ser maestro necesita pues tener la licenciatura en educación, saber enseñar, ser paciente, tener la capacidad de interactuar con los demás fácilmente, tener liderazgo, buena comunicación, vocación, dedicación, ser una persona positiva y saber motivar a sus alumnos. Una maestra opinó que lo que un buen docente necesita es amor a la profesión, disponibilidad de servir, valores éticos y morales, ser responsable y mantenerse en constante actualización. Ahora tenemos el punto de vista de una niña de primaria del grado de sexto. Dice que tiene que tener paciencia con los niños, tiene que saber explicarles bien los trabajos para que los entiendan, no ignorarlos cuando algo necesitan, ayudarles si no entienden, saber los temas para explicarlos bien con claridad, decirles cómo hacerlo, ser responsable de ellos, ponerlos a hacer las actividades sencillas para que puedan aprender y que estén bien preparados los maestros para dar muy bien las clases y apoyarlos para que sigan adelante. A continuación tenemos la lista de una maquillista profesional que dice que necesitas tener la seguridad de saber si es lo que realmente quieres, tener paciencia para los niños, ser responsable de los niños y siempre tener a los niños motivados con un premio para que sigan aprendiendo, apoyarlos si hay algún problema de aprendizaje y trabajar mucho. Un maestro dice que tiene que ser responsable, tiene que tener mucha paciencia, disponibilidad y el gusto por A enseñar. continuación tenemos la opinión de un podólogo. Las características de un maestro. Principalmente debe de tener vocación, motivación, ser reflexivo, innovador, contar con el respeto, tener una buena amabilidad, disciplina, ser competente, ser simpático y responsable. Una ama de casa dice que lo que tiene que tener un maestro principalmente tiene que ser amor a la carrera para demostrarlo en la clase, contar diariamente con los valores, entregarse a su trabajo, estar siempre disponible y con ganas de servir, ser competente y muy paciente. También tenemos la opinión de un alumno universitario. Dice que un maestro debe contar con dedicación y habilidad para que los niños con distintas capacidades puedan tener un buen aprendizaje. También tener amor a los niños y a su carrera. Y finalmente que utilicen material didáctico y que no hicieran sus clases aburridas. También un egresado de bachillerato dice que un buen maestro tiene que ser responsable, tener paciencia, ideas creativas y motivacionales. Y finalmente un taquero opinó que un maestro debe tener valores, vocación, debe ser una persona de ejemplo para la sociedad, contar con mucha carisma y compromiso para una buena educación para los niños. Ser maestro significa formar a los ciudadanos que van a conducir este país más adelante. Ser maestro es tener habilidades, pero también gusto por enseñar a otros, no necesariamente lo que uno mismo piensa o cree de las cosas, sino la capacidad de que esos otros puedan aprender por sí mismos o descubrir lo que les interesa y al mismo tiempo ir creciendo y mejorando como personas. Una persona que tiene compromiso con la sociedad, en donde va a formar las nuevas generaciones, pero debe de ser realmente un compromiso. El maestro de educación básica tiene que tener un grado de preparación especial porque va a trabajar con jóvenes en formación, a los cuales él va a representar como un modelo a seguir. Yo creo que hay dos vertientes de la imagen del maestro. En primer lugar, la imagen
imagen que tradicionalmente se le ha asignado, que es la del el guía. Sobre todo, por ejemplo, en las comunidades, el maestro es el que todo lo sabe, aquel cuyas ideas son las mejores para el desarrollo de la comunidad. Digamos, todavía tiene una imagen positiva. Por diferentes circunstancias, principalmente los medios han influido de tal manera que hay otra imagen que sería la imagen negativa del maestro como iniciador de revueltas, de trifulcas, el maestro inconforme, que nada le parece. Del maestro, digamos que no es muy positiva. Generalmente escuchamos las críticas más severas hacia los maestros de educación básica. La sociedad ha desvalorizado mucho la profesión magisterial por hacer generalizaciones, pero también porque hay vicios en el sistema educativo de los cuales no son responsables en su totalidad los maestros. Los medios de comunicación se han encargado de difundir que somos aquellos profesionistas flojos, que trabajamos poco y que puede ser para ellos fácil que un maestro de educación básica trabaje 5 horas diarias. El maestro de básica y el de cualquier nivel trabaja previo a la clase, durante la clase y al final de la clase. Y eso es lo que la sociedad no sabe. Y como no lo sabe, pues nos juzga como flojos, como responsables, como alborotadores. La imagen que tiene la sociedad puede ser diferente, ¿no? Pero hay ciertos momentos que la sociedad tiene una imagen de un maestro que a veces es irresponsable. Pero no tiene tanto la culpa el profesor. Yo creo que tiene mucha culpa la autoridad. Eso es por un lado, pero también está el lado donde el maestro es faltista. Esa imagen es la que afecta la función del profesor, ¿no? Tenemos que hacer es escribir, difundir, de alguna manera presentarnos y decir soy maestro y estar orgulloso y estar consciente de que es una profesión noble y que se necesita. Para corregir la imagen, yo creo que tomar conciencia de nuestra función. Esta es una carrera de vida que debemos estar convencidos que es nuestro trabajo, que es nuestro compromiso con la sociedad, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Concientizar desde la formación inicial y a los maestros que ya están en servicio de lo que significa hacer un buen trabajo docente. Significa determinar el futuro de muchos niños. Si tuviéramos esa conciencia muy presente, nos actualizaríamos, nos comprometeríamos y desarrollaríamos un trabajo de mayor calidad. Nuestra nación necesita comenzar a apostarle más a la educación, ya que solo preparando mejor a nuestras mentes jóvenes, México podrá comenzar a aportar más pensadores que obreros al mundo. Por lo anterior, yo opino que un docente debe estar consciente del panorama educativo de México y su contraste con el de los países de primer mundo. Debe conocer las carencias que la educación nacional padece y entender cómo éstas afectan a nuestra cultura y economía. Debe valorar el enorme potencial intelectual que nuestra gente tiene. Debe entender la grandeza que nuestro país podría adquirir si se tuviera un mejor sistema educativo. Ser una persona desinteresada y tener la energía necesaria para convertirse en un factor de cambio, aun con las adversidades económicas y culturales que frenan el progreso educativo. Debe tener el compromiso personal de sacar adelante a nuestra gente, con el gobierno, sin el gobierno y aún en contra del gobierno. Un buen maestro tiene la entrega necesaria porque tiene la esperanza de que la sociedad mexicana progrese, cambie y construya un mejor México, un mejor futuro.